vamos a continuar con la clase. Estábamos manifestando. Lo último que nos quedamos era... ¿Sí, dime? Una imagen color. Ya estamos 21 ingresados. Bueno, vamos a continuar. Entonces veíamos nosotros que el siguiente, una vez ya obtenido o calculado el ingreso personal disponible, una vez calculado el ingreso personal disponible, lo siguiente que nos pedía calcular era cuantificar el ingreso bruto. El ingreso bruto lo sacábamos directamente de las cuentas de capital. Y recuerden que en las cuentas de capital vamos a tener que el ingreso bruto es igual al ahorro bruto, eso por definición. Entonces, el total de los hogares, el total de los ahorros, más las depreciaciones, es lo mismo que lo que se invierte en el total de las inversiones. Aquí el total de las inversiones se lo mide con la formación bruta de capital fijo y las variaciones de existencia, ¿no? Entonces, de aquí simplemente tomamos estas partidas, estas partidas de aquí que corresponden al ingreso. Entonces tenemos acá, formación bruta de capital fijo 39 y las variaciones de existencia 4. Recuerden que las variaciones de existencia corresponden a lo que la economía, los productores dejaron de producir, o sea, lo que produjeron y no lograron vender en un periodo, sino que lo vendieron en el siguiente periodo. Entonces tenemos que ahí es menos 4. Sí, dime, Shirley. Contesté, pero siempre me pasa lo mismo cuando yo... No, se me prendió el micrófono por error, lo siento. Ah, ya, listo, está perdonado. Bueno, seguimos. Acá vamos a ver la siguiente parte, que era la cuantificación de la renta nacional. Si lo demás está bien hecho, esto es sumamente sencillo, porque la cuantificación de la renta nacional nos está haciendo referencia al ingreso interno neto. Una cosa es el ingreso interno bruto. El ingreso interno bruto es el mismo Producto Interno Bruto que representa a las partidas de ingreso en la economía nacional. Si ya estamos hablando de la renta nacional como tal, estamos hablando del ingreso interno neto, pero a costo de factor. Estamos hablando a costo de factor. Entonces, aquí tenemos que para encontrar esto, siguen ingresando los compañeros. Ya. Entonces tenemos que el ingreso interno neto, simplemente lo que hacemos al PIB, a costo de factor, le restamos la depreciación. Como ya en el literal anterior, habíamos sacado el PIB a costo de factor, nos daba que era 204. Entonces aquí simplemente cojo el PIB al precio de factor, a costo de factor, perdón, y le resto las depreciaciones. Con esto tengo que este es el ingreso interno neto. O sea, esto es lo que realmente concibió o percibió la economía por su producción nacional. Este es el dinero, es la liquidez efectiva que consiguió la economía nacional. Otra forma de encontrarlo, si no tenemos el ingreso, el PIB a costo de factor, si tenemos el Producto Interno Bruto, si les dicen, calculen la renta nacional, ¿qué deberían hacer ustedes? Bueno, van a las finanzas públicas, encuentran los valores del PIB a precios. ¿Cuáles van a trabajar? ¿Precios constantes o precios corrientes? Para este caso. Eso puede ser una pregunta de examen. ¿Con cuál trabajarían? ¿Con precios constantes o con precios corrientes? ¿Por qué trabajamos a precios constantes, Cecilia? Los precios Porque serían los corrientes. sería el PIB real. Porque es el PIB real, ¿no es cierto? Si trabajamos a precios corrientes, estamos trabajando con el PIB nominal. Recuerden que hay una diferencia muy importante entre el PIB nominal y el PIB real. El PIB nominal considera solamente la variación de un periodo con otro. En cambio, el PIB real considera la variación de un periodo con respecto a otro periodo en el que se denomina que es el escenario ideal. Entonces, se lo debe trabajar con precios constantes, no a precios corrientes. Entonces, ustedes van a las cuentas nacionales, toman el PIB a precios constantes, y ya inclusive ya hicieron una tarea en la cual cargaron la producción nacional, cuando hicieron la gráfica de Okun, entonces ya saben de dónde se obtienen
el PIB a precio real o precio constante. A eso le restan el total de impuestos netos, lo que se conoce como la tineta, y ustedes dicen, profe, ¿cómo saco esa tineta? Bueno, buscan en las cuentas nacionales cuánto es el total de impuestos indirectos. Ahí ustedes van y buscan en las cuentas nacionales las partidas de impuestos, van a ver que está desglosado por impuestos directos e impuestos indirectos, así directamente. Entonces, seleccionan la parte de los impuestos indirectos y se van a las partidas de subsidio. Ahí van a encontrar una única partida de subsidio y esta simplemente la consolidan y de ahí eso los restan. De ahí buscan cuál es el valor de las depreciaciones que también están dentro de las cuentas nacionales y con eso pueden encontrar cuál es la renta nacional. Entonces, y eso es toda la práctica que hemos venido haciendo ya algunas clases. Aquí lo que hemos hecho ya es dar una explicación más amplia, más generalizada, de cómo se hacen cada uno de estos procesos. ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte de la tarea, de esta parte de la clase? Hemos hecho un taller, ustedes han hecho ya un taller sobre esto, hemos realizado ya algunos ejercicios, este vendría a ser creo que el cuarto ejercicio que realizamos en todo el parcial, respecto a esta práctica. ¿Alguna pregunta hasta allí? No hay ninguna pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe qué día tenemos el examen? No nos han dicho todavía. No les han comunicado No, todavía. pero se basa en el mismo horario de clase. Claro, pero yo quisiera saber si va a ser el día lunes. El lunes ya tenemos, el lunes tenemos cálculo. ¿Ya? Ya, Solo eso sabemos porque la profesora nos dijo. Ah, ya. ¿Con quién tienen cálculo ustedes? ¿Quién es la La cálculo? misma Elisa Arteaga. Ah, con Elisa. Ya, entonces lo que quiere decir que el día lunes no tenemos examen. Puede que tengamos el miércoles o puede que tengamos el viernes. Entonces ya con eso ya más o menos ya puedo ir un poco planificando las clases, porque esa semana me dijeron que también vamos a tener clases. O sea, se toma examen y se da clase. ¿Ya? No es como si fuera una lección más. Entonces igual estén atentos a la programación de la fecha del examen. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre esto? Ya ustedes ya deben estar peritos en esta actividad. Vamos a continuar con la clase. La parte que yo les dije que íbamos a hacer un refuerzo del material. Más que un refuerzo, vamos a afianzar un poquito más algunas definiciones que ya hemos venido conversando, como es la definición de la agente familia, que lo hemos venido llamando como hogares. ¿Quién es esta gente? ¿Qué representa esta gente? ¿O quién representa esta gente? ¿Quién me puede decir de los presentes? A ver, Kevin. Las personas que consumimos los productos finales. Son todas las personas, ¿no? ¿Quién también, además de las personas, están considerados dentro de este grupo de la gente de las familias? ¿Están las personas? ¿Quién más? Están consideradas las empresas privadas sin fines de lucro, ¿sí? Dentro de este grupo están consideradas también las empresas privadas sin fines de lucro. Entonces, cuando hablamos de la gente familia, estamos analizando a las familias. Estas tienen un ingreso. Ya hemos visto que al ingreso lo representamos con la letra Y. Este ingreso siempre se lo considera como el ingreso bruto. ¿Qué significa el ingreso bruto? Es el ingreso que no está descontado en ningún tipo de rubro. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar a un lado, donde sea, y le dicen, van a ganar el básico. Ah, ya, ustedes saben que el básico es 400. Entonces, van a ganar 400, pero cuando ustedes reciben su sueldo, se dan cuenta que no les dan 200, sino que le dan un poquito menos. Y dicen, pero ¿y por qué si yo estoy ganando 200? Es porque aquí les están descontando lo que ustedes pagan del seguro. Entonces, ustedes aportan un porcentaje, el 9,36%, se los descuentan y eso pagan. Y si ganaron un sueldo superior, les descontarían inclusive el valor de los impuestos. Entonces, lo que ustedes reciben en sus cuentas bancarias sería el impuesto,
el ingreso neto. Mientras que el ingreso bruto es lo que ustedes van a recibir, que vendría a ser el valor del sueldo sin descontar nada. Ese es el valor íntegro de lo que se conoce como el ingreso. Por lo cual tendremos que hallar el ingreso disponible. Este ingreso disponible es lo que se considera como el ingreso neto. Lo que realmente nos queda para poder consumir. O sea, el valor de los ingresos menos todo lo que se considera impuestos. Es lo que nos queda después de pagar los impuestos. El cual es realmente lo que realmente se dedica al consumo y al ahorro. Recuerden que ustedes, o todas las personas, o todos los agentes relacionados con los hogares, reciben una cantidad delimitada de ingresos, y no necesariamente todo el ingreso que perciben lo consumen, o todo el ingreso que perciben lo ahorran, sino que de acuerdo a las necesidades que tengan, pueden destinar una parte al ahorro, o pueden destinar otra parte al consumo. En las situaciones actuales ocurre que todo lo destinan al consumo, inclusive tienen la necesidad de recurrir a la deuda, es decir, al desahorro. Muchas familias deben, por esta situación de la cuarentena, por este estado de excepción, de que no han podido salir a laborar con normalidad, y aparte de eso, tenemos que algunos servicios básicos están cobrados exageradamente, que hay reclamos, que tantas cosas que se ven en la prensa. Entonces, todas estas situaciones conllevan a los hogares a un nivel de endeudamiento que excede sus capacidades de consumo. Dígame. ¿Va a decir algo? No. Bueno. El cual es realmente, a ver, ¿están levantando la mano? No. Bueno. Entonces continuamos. El cual es el que realmente dedican al consumo y al ahorro. Esto es con respecto a la gente de familia. Y aquí lo he bosquejado, o se ha bosquejado, el ejemplo, tenemos las familias, aquí se ve claramente lo que es la definición de familia, un padre, una madre y sus hijos, y esa es la definición general de familia. Cualquier otro análisis o génesis no aplica a la definición de familia, por mucho que quieran aprobarlo en la asamblea. La familia es padre, madre, hijos, pare de contar, no hay otro tipo de familia. Entonces tenemos sueldos, las familias obviamente trabajan, padre y madre de alguna manera trabajan, reciben por su trabajo un sueldo. Sueldo se da cuando hay una relación de dependencia constante y se realiza un trabajo en donde prima el intelecto. Eso se conoce como un sueldo. Salario es un trabajo donde hay una relación de dependencia, pero prima la mano laboral. O sea, prima, por ejemplo, un trabajo que es repetitivo, un trabajo que no requiere mucha concentración. Por ejemplo, cuando trabajan en las empresas, se dedican a doblar o a llenar un cartón, cosas así. Entonces, esos son los salarios. Tenemos la renta. Entre la renta tenemos, si estás alquilando algún departamento, alguna situación, u otros, por ejemplo, que trabajen bajo servicios prestados por facturación. Tenemos, por ejemplo, el pago en especies, ejemplos que ya hemos venido trabajando. Entonces, cada uno de estos rubros son los que alimentan de especies monetarias a las familias. Entonces, las familias, con todos estos ingresos, arman un presupuesto y dicen, bueno, del total de ingresos que tengo, voy a destinar una parte para el consumo. Tengo que obviamente pagar los impuestos, porque si no pago los impuestos, el Estado me aplica su poder de imperio y puede fiscalizarme, puede embargarme, puede hacer lo que se le venga en gana según la legislatura que le corresponda a cada nación. Entonces, se pagan los impuestos al Estado. Y además, el Estado se asegura de que nosotros paguemos los impuestos por medio de los descuentos, los descuentos al momento que nos están cancelando cada uno de estos recursos. Entonces, y lo último la decisión que tenemos es de ahorrar. Entonces, las familias reciben estos tipos de ingresos, y con estos tipos de ingresos deciden qué porcentaje van a consumir, qué porcentaje van a ahorrar y qué porcentaje van a pagar en tributos. Entonces, esto es el rol que realiza
la familia como tal. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, seguimos. De esta definición nace lo que es el ingreso disponible. Lo que les comentaba hace un momento. El ingreso disponible. Aquí, este rubro, todo lo que son sueldos, salarios, rentas y cualquier otro ingreso, ese es el ingreso bruto. Entonces, que esto se lo representa con la letra Y. Todas estas partidas que vemos acá las representamos con la letra Y. Vendría a ser el ingreso bruto, menos todo lo que nosotros decidimos gastar, viene a ser, aquí está representado con la letra T, que son los impuestos, básicamente. Entonces, lo que nos queda, la diferencia, se va a considerar el ingreso disponible, lo que realmente podemos utilizar para consumir y para ahorrar. Eso es con respecto a las fuentes de los hogares. Ahora vamos a ver el otro medio, que son las empresas. El segundo agente que también hemos conversado bastante, que son el agente de las empresas. Aquí, perdón, me aceleré. Aquí tenemos que las empresas son las que se encargan de invertir. Ya habíamos visto esa definición, que las empresas, su naturaleza es producir. En cambio, en los hogares, su naturaleza es consumir. Entonces, la empresa que invierte, esta inversión que canalizan las empresas, entre otros, está en función de la tasa de interés. Ustedes saben, si ustedes tienen dinero, ¿cuánto paga ahorita la banca por tener ahorrado X cantidad de dinero? La tasa de interés va desde el 0% hasta un máximo, si no me equivoco, creo que llegaba al 8%. Ya está, eso es la más alta tasa que puede pagar, que casi ningún banco la paga. Entonces, esa tasa de interés es lo que a una persona o a un agente decide si voy a ahorrar o no voy a ahorrar. Porque ustedes no van a poner el dinero en el banco solamente porque dicen, no, es que lo va a tener para que estéis seguros en el dinero en el banco. No. Uno ahorra es porque la intención es de ganar una tasa de interés, de tener un rendimiento, porque si nosotros tenemos guardado el dinero en el colchón, o lo tenemos guardado en una cartera, escondida en algún lugar de la casa, o la tenemos debajo de una baldosa, o lo tenemos, qué sé yo, que como he visto en muchos casos que suelen hacer, entonces ahí no están ahorrando, ahí lo que están es atesorando, porque el dinero sabemos que pierde valor a través del tiempo. No es lo mismo tener $100 este año que tener $100 el próximo año, porque hay algo que se llama la inflación. Los precios van cambiando, normalmente los precios se van incrementando a través del tiempo. Entonces, si teníamos $100 hace 10 años, no es lo mismo que tener $100 ahora. Por ejemplo, sabemos que un almuerzo en el año 2000 estaba por menos de 50 centavos. Ahora un almuerzo está por alrededor de los $3.50. Puede llegar hasta $7 un almuerzo, dependiendo del lugar donde ustedes vayan a consumir el almuerzo. Entonces, bajo esta definición, la empresa invierte y decide qué tanto ahorrar. Es natural ver que si la tasa de interés es alta, las empresas se van a ver motivadas a ahorrar más recursos. Mientras más baja sea la tasa de interés, menos interés van a tener las empresas en ahorrar. Entonces, y esto se define como una variable exógena, y aquí nace una definición que no hemos tocado en el transcurso del parcial, lo que es una variable exógena. Vamos a ver qué significa este término de exógeno. Entonces, esto se considera la inversión como un monto dado. O sea, por eso es que nosotros sabemos que el ingreso bruto es igual al ahorro bruto, justamente porque la variable exógena es la tasa de interés. O sea, significa que esa tasa de interés no la podemos controlar. Simplemente la da la banca, ellos deciden qué tasa de interés, y el gobierno a lo mucho se limita a decir la tasa máxima o la tasa mínima que puede cobrar las entidades financieras. Ojo, viendo esto, ahora sí, venimos a lo de acá. Tenemos
que las empresas, por un lado, obtienen ganancias. Ninguna empresa trabaja para generar pérdidas. Todas las empresas trabajan con el fin de obtener una ganancia. Una vez que obtienen una ganancia, deciden, bueno, este dinero lo voy a ahorrar. O si no lo voy a ahorrar, lo voy a dar prestado. Entonces, estas son las funciones que realizan las empresas. Genero una utilidad, ese valor que tengo en ganancia, la ahorro o la presto. En cambio, eso es por el otro lado, con este dinero que me está generando, ya sea por medio del ahorro o por el medio de la ganancia, obviamente que el préstamo no lo voy a generar, el préstamo también se puede canalizar en inversión, pero no por medio de la empresa que está generando el ahorro, sino por la que está recibiendo prestado el recurso. El que presta el dinero es porque está necesitando invertirlo. Y por lo general quienes prestan el dinero son en primera instancia las empresas. También lo hacen los hogares, pero en primera instancia están las empresas. Entonces, ahí tenemos que estos recursos, que son de ganancias, de préstamos y ahorros, se canalizan a través de la inversión. Esto da el origen a la partida que el ingreso es igual al consumo más la inversión. Esta es la segunda ecuación que nosotros habíamos estado analizando y habíamos estado estudiando ya en casos anteriores. ¿Hasta allí alguna pregunta? No hay preguntas. Seguimos. Vamos con el siguiente agente que tanto hemos conversado, que es el agente del gobierno. Este agente de gobierno, ¿qué es lo que hace? Es el que genera gastos en el gobierno. Ellos generan inversión y, entre otras cosas, la función de recaudar impuestos. El gobierno es el único que tiene la facultad de recaudar impuestos. Una empresa no recauda impuestos. Una empresa lo que hace, cobra una tarifa por un servicio, que es algo muy diferente a generar un impuesto. El impuesto, el gobierno te lo dice, tú me tienes que pagar este impuesto porque lo digo por ley y tienes que pagarlo. El impuesto a la renta me lo pagas por ley. Entonces, utiliza su capacidad de imperio y te indica cuánto vas a pagar. Y si te gusta, bien, y si no te gusta, tendrás igual que pagarlo. Entonces ahí vienen después las manifestaciones sociales que dicen que sí, que no, y ahí viene el tira y jala, pero ya ese es otro tema político que no entra dentro del análisis de lo que estamos estudiando en estos momentos. Entonces, como los impuestos son una variable exógena, ¿por qué son una variable exógena? Recuerden que el término exógena es algo que viene de afuera que no podemos controlar. ¿Quién decide qué poner de impuesto? El impuesto lo pone el gobierno. Nosotros no decimos cuánto vamos a pagar de impuestos. Nosotros tenemos una tabla que dice, pagan el 22% las empresas. Entonces, sabemos que el 22% es el impuesto. Ese ya es un valor que nos dice el gobierno. Dice que si consideras un tanto de inversión, te descuento tanto. Ya tengo tanto de que puedo exonerarme de impuestos. Entonces, pero ya te dice cuánto vas a pagar de impuestos. Entonces, por eso se considera como una variable exógena, porque las empresas no tienen un control de cuánto van a pagar sobre este impuesto. Muy diferente es que tú llegues a una cantidad de gastos, que reduzcas tus gastos a tal manera que tu utilidad gravable sea tan chiquita y que pagues un impuesto mínimo. Eso es muy diferente, ya que por medio de partidas contables hagas un juego y llegues a bajar la utilidad bruta, ya eso es otro tema. Pero muy diferente es que tú, sobre el valor de la ganancia, decidas cuánto vas a pagar de impuestos. Tú no decides sobre tu ganancia cuánto vas a pagar de impuestos. Es el gobierno el que te dice, vas a pagar tanto. Y eso lo dice por ley. Y nosotros por ley simplemente nos acogemos como empresas a pagar esa tarifa. Entonces, a partir de esto, tenemos que el gobierno, ¿qué hacen los gobiernos? Los gobiernos cobran impuestos. Con estos impuestos que cobran, generan préstamos. Los gobiernos también pueden prestar o pueden recibir prestados. Acuérdense que existe, por ejemplo, el banco del gobierno, el Banco del Estado, son entidades, tenemos en este caso también el Banco del Pacífico, que es una entidad pública. Pueden realizar por medio de estas entidades, pueden realizar préstamos. Esa es una facultad que también tiene el gobierno. Recuerden que el gobierno
puede por su naturaleza trabajar, cubrir tanto del lado de la primera agente como del segundo agente. Esa es la naturaleza que tiene el Estado, puede intervenir en cualquiera de los dos, de los dos tipos de agentes. Entonces, con los recursos que obtiene vía impuestos y vía préstamos, obviamente por medio de un préstamo hay una tasa de interés que se percibe, entonces por medio de estos recursos, el gobierno los canaliza nuevamente a la economía por medio del gasto. Entonces el gobierno genera un gasto. Y de ahí nace la ecuación, que es que el ingreso es igual al consumo más la inversión más el gasto. Obviamente, como estamos hablando en una economía cerrada, no estamos todavía viendo los efectos que tenemos con el resto del mundo, todavía no consideramos las exportaciones netas, ni importaciones, ni transferencias de capitales entre naciones, todavía no estamos considerando esos conceptos. Esos conceptos ya quedarían para el segundo parcial. ¿Alguna pregunta hasta allí? No hay preguntas. Bueno, aquí, en esta pequeña lámina, lo que vamos a observar es, aquí tenemos que una familia, ¿qué hace la familia? A ver, un ingresante nuevo. ¿Qué hacen las familias? A ver, déjame cerrar esto, me está haciendo... Consume. Las familias consumen básicamente, ¿no? Pero consumen en función de ¿qué? De lo que necesitan. ¿Qué necesita una familia? Necesitan vestirse, necesitan de repente distracción, aquí vemos un teléfono, necesitan trabajar, necesitan alimentarse, necesitan distraerse, necesitan tener actividades del día a día. Entonces, en función de sus necesidades, van a decidir o van a priorizar cuánto gastar. ¿Qué otra situación analizan las familias? Los gustos y preferencias. De repente tenemos un grupo de la población que le gusta comer marisco y tenemos otro grupo de la población que detesta comer marisco, le gusta comer pollo. Entonces, obviamente van a decidir unos comer marisco, otros comer pollo, otros comer carne en función de las necesidades, gustos y preferencias. Por ejemplo, un hombre no va a comprar ropa de mujer o una mujer no va a comprar ropa de hombre para vestirse, a no ser que caiga en una definición diferente a la de hombre o diferente a la de mujer, pero no es tema de clases. Entonces, gustos y preferencias. A alguien que le guste el color rojo, no va a comprarse ropa negra, o a alguien que le guste ropa negra, no va a comprarse ropa morada, por decir. Entonces, vienen los gustos y preferencias. Ustedes pueden ver que hay personas que de repente les gusta, yo conozco personas que se visten con el mismo color de pantalón, con el mismo color de camiseta todos los días. Les parece que, y si tú le preguntas a esa persona ¿qué es lo que tiene? Dice, no, lo que pasa es que tengo muchas camisas blancas, por decir. Le gusta vestirse con camisa blanca y pantalón oscuro, por decir. Entonces, ahí depende de los gustos y preferencias. Entonces, esta persona obviamente va a demandar más camisas blancas y más pantalones oscuros. A diferencia de otra persona que dice, no, a mí me gusta usar jeans. Entonces, va a demandar más jeans. Entonces, en función de esto, van a estar delimitados los gustos y preferencias. Y obviamente, en función de esto, va a estar los precios. No va a costar lo mismo una prenda de tela fina que una prenda de tela casimir, que una prenda de tela de hilo. No va a ser lo mismo que un calzado de cuero, que un calzado tenis, que un calzado de caucho simple, ¿no? O un calzado de plástico. Entonces, de acuerdo a los gustos y preferencias, si a alguien le gusta vestirse fino, obviamente la ropa va a tener un mayor costo. Si a alguien le gusta comer fino, obviamente va a tener un mayor costo. Entonces, va a depender eso del precio y obviamente el ingreso. Una persona que gana un básico no va a estar dándose el gusto de comerse todos los días un almuerzo de $10, porque no le va a alcanzar el sueldo solamente para estar consumiendo ese tipo de almuerzo. Entonces, en función de eso también va a estar las necesidades de consumo junto con sus gustos y preferencias. Todas estas situaciones se analizan para los ingresos. Entonces, estos son lo que las familias, en función de sus características, hacen y poseen. Entonces, con eso provienen los sueldos, salarios, las rentas y otros que ya habíamos conversado. Estos rubros los destina principalmente a consumir. En la economía actual, en las situaciones actuales, casi el 90 y pico % de los ingresos se los dedica al consumo. Muy poco es la cantidad que se destina al ahorro.
las situaciones actuales de la economía, será muy raro el que esté ahorrando, a no ser que estén utilizando recursos mal habidos todavía, pero si están en situaciones naturales, dentro de la ética, muy pocas personas van a tener una cantidad de ingreso tal que les permita obtener un porcentaje amplio de ahorro. Entonces, con esto tenemos, por un lado, que si el ingreso aumenta en las familias, obviamente el consumo va a aumentar, es una relación directa. Tú mientras más ganas, más gastas. Y así también, si por el otro lado el ingreso disminuye, obviamente el consumo también va a disminuir. Si tú te ibas de la casa a la universidad en bicicleta, porque ganabas un salario básico y para remate trabajabas medio tiempo, entonces no te van a alcanzar para comprarte un carro, te vas en bicicleta. Pero si de repente conseguiste una mejor posición y pasaste a ganar de un sueldo básico a 3 sueldos básicos y ya trabajas a tiempo completo, ahora sí te va a poder alcanzar y dice, bueno, no me alcanza para el carro, pero me va a alcanzar para irme en taxi. Y decides irte en taxi. Entonces, aumentó tu ingreso y aumentó tu consumo. Pero en este caso, si ganabas, por ejemplo, 3 salarios básicos y te dicen, bueno, ya no vas a ganar 3 salarios básicos, sino que vas a trabajar medio tiempo y aparte de eso que te van a bajar a medio tiempo, te cobran un adicional por un impuesto que aparentemente es para generar efectos de producción que al rato a la hora de distorsiones aparentemente no llegan a la fuente que se genera, entonces cae el ingreso y también cae el consumo. Entonces esta es una relación directa, ingreso-consumo, y esto se va a ver afectado ya en una ecuación. Aquí nosotros vemos que el consumo se lo puede representar a través de una ecuación lineal, donde se deduce que existe una relación positiva. Es decir, aumenta el ingreso, aumenta el consumo. Reduce el ingreso, reduce el consumo. Entonces, ambas se mueven en el mismo sentido. Como ambas variables, consumo e ingreso, se mueven en el mismo sentido. Si la una sube, la otra sube. Si la otra baja, la otra baja. Como se generan esas dos situaciones, decimos que tenemos una relación positiva. Y lo representamos por una ecuación lineal, donde el consumo va a estar dado por un factor exógeno que no podemos controlar, más una parte que esta vez significa cuánto vamos a destinar de nuestro consumo, de nuestro ingreso a consumir y cuánto lo vamos a destinar al ahorro. Entonces, esto lo definimos con la letra B y así tenemos la ecuación que deduce al consumo y al ingreso. Y nos vamos a quedar hasta allí. Ya para la próxima sesión vemos la otra parte. ¿Alguna pregunta que tengamos hasta ahora? ¿No hay preguntas? Cuando dice es el consumo que no depende del ingreso, ¿a qué se refiere? El consumo que no depende del ingreso. Perdón, es el consumo que no depende del ahorro. Cuando nosotros tenemos que consumimos una cantidad, va a depender de del ingreso que percibes. Si tú ganas 100, tú dices, bueno, de los 100, yo voy a ahorrar, de estos 100 que tengo, yo voy a ahorrar 10. Y dices, voy a ahorrar 10. Y todos los meses estás que ahorras 10, ahorras 10, ahorra 10. Ahí, ¿cuánto va a ser tu B para este ejemplo? Entonces, si tú de los 10, de los 100 que tienes, de tu ingreso, vas a utilizar 100, B va a ser igual a 1, porque la relación es 1 a 1. Eso es lo que te dice este B. Pero, si tú decides ahorrar 10 de los 100 que recibes de ingreso, tu relación va a ser 0.9. Entonces aquí tú vas a tener que esto es 0.9. Tú vas a destinar el 90% de tus ingresos al consumo. Pero además de eso tenemos que hay un factor que no depende del ingreso. Por ejemplo, ustedes trabajan. De ustedes, ¿cuántos hacen las manos los que no están trabajando? Los que no están trabajando. Ya miren, casi todo el curso no está trabajando. Son pocos los que están trabajando. Entonces, ustedes que no están trabajando, los que alzaron la mano, pregunto, ustedes comen, se visten, se transportan, se movilizan, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde obtienen ese ingreso?
¿De dónde tienen ese ingreso? Si ustedes no generan riqueza, ustedes están, es consume y consume y consume. Ese rubro es el que corresponde a la parte que no depende del ingreso, que es el ingreso, es el consumo autónomo. O sea, trabajes o no trabajes, tú vas a consumir. Entonces, hay un porcentaje que en la economía va a estar dado que haya o no haya producción, va a haber el consumo, porque las personas necesariamente tienen que consumir agua, van a consumir energía, van a tener que movilizarse y se va a ver reflejado en esta ecuación. Por eso esta es la A, es el consumo que no depende del ingreso. Es un consumo autónomo que va a estar ahí dado. Produzca o no se produzca, vas a tener ese nivel de consumo. Por lo tanto, eso es positivo, porque ustedes, si no están trabajando, ustedes todos los días desayunan, almuerzan y merienda, así sean lo más sencillo, porque todos los días se alimentan de algo, todos los días consumen agua, porque tienen que asearse, tienen que alimentarse, todos los días consumen energía eléctrica para asistir a las clases, se conectan a internet, se conectan por medio de algún dispositivo electrónico. Entonces, ustedes todos los días están generando un consumo. Y ese consumo lo generan, se da. Entonces, esto es lo que es la parte de consumo que no depende del ingreso. Mientras que la otra parte es simplemente una relación de cuánto sí consumo y cuánto no consumo. ¿Sí? Y esto es una ecuación lineal simple. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. No. Bueno, si no hay más preguntas, nos vamos a quedar hasta allí. Entonces, el día de mañana ya seguiremos viendo la parte que hace falta con respecto... Mister, Dígame. en cuanto al taller en grupo, usted dijo que le iba a editar la asignación para poner el nombre con el que teníamos que subir el trabajo. ¿Cómo? No te entendí. Repíteme, por favor. Usted iba a poner en la asignación el nombre con el que quería que subamos el documento del Ah, taller ya. en grupo. Bueno, ahora me hiciste acuerdo. Gracias. No lo he puesto. Como el nombre para hacerlo. No lo había puesto. Nombre de la asignación. Ya lo voy a poner. Se acaba la sesión y me pongo a hacer eso. Gracias por hacerme acuerdo, Cecilia. ¿Ya? ¿Alguien más? A usted. No hay más. Entonces, si ya no hay más preguntas, las clases van a ser hasta lo que veamos el día de mañana. Básicamente va a ser todo lo que hemos visto de cuentas nacionales, el PIB, todo lo que es cálculo del PIB, lo que es la curva de Okum, lo que es la renta nacional, el cálculo del PIB bajo sus distintos métodos, una economía cerrada, simple y una economía cerrada mixta. La simple es donde no participa el gobierno y la mixta es la que participa el gobierno. Hasta allí va a ser la evaluación, estudien, va a haber ejercicios. Profe, Dígame. en el taller que tenemos que realizar en grupo está la participación también con el resto del mundo. No, Ese no lo realizamos. no les he cargado con el resto del mundo. Mm,